Y bien, adelante, señor Cristian Gómez. Martín, buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Qué gusto estar con ustedes, felicitándolos siempre, incluyendo aquí al productor principal, por este maravilloso programa en el que tenemos el privilegio de participar. Hemos estado platicando de cómo entender un bestseller, un mejor vendido, un libro bastante fraudulento y que sin embargo ha causado mucho consumo, que es el Código Da Vinci. Y quedamos de platicar hoy acerca de los evangelios canónicos y especialmente del Nuevo Testamento. Desde el punto de vista de este mismo libro, ¿o vamos a hablar ya directamente? No, directamente, porque bueno. Recuerden que decíamos una cosa que curiosamente Brown, el autor de Código Da Vinci, habla de Jesús aparentemente todo el tiempo y nunca cita el Nuevo Testamento. Nunca cita directamente al Nuevo Testamento. Es impresionante que él pretenda hacer una historia de Jesús sin tomar en cuenta los documentos del siglo I de la era cristiana. Y precisamente lo que estábamos explicando es que los evangelios gnósticos van de fines del siglo II hasta el siglo V y que no se citan ni las obras de la patrística del siglo II al siglo V, pero que no son los evangelios gnósticos, y tampoco se cita, esto es lo más sorprendente, el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que el Nuevo Testamento, que podemos adquirir ahora en una Biblia cualquiera, es el mismo Nuevo Testamento que se escribió en sus orígenes? Porque esa es la primera pregunta, ¿no? Una de las primeras afirmaciones que algunas personas hacen. A la Biblia, dicen, le quitaron lo que no les convenía. A la Biblia le aumentaron lo que quisieron. ¿Podemos saber si esto es cierto o no es cierto? Claro que podemos saberlo. Y podemos saberlo por una razón muy sencilla, que es el único documento del cual tenemos más copias antiguas que de ningún otro. Es decir, de las obras de los filósofos griegos, a los que yo admiro y leo, de las obras de cualquier otra cultura, no tenemos tantos documentos como de la Biblia. Estoy hablando de alrededor de 10,000 manuscritos y fragmentos de manuscritos, entre los manuscritos hebreos, arameos y griegos nada más, o sea, en idiomas originales. No estoy pensando de momento en manuscritos latinos, en manuscritos coptos, árabes, etcétera, de la Biblia, simplemente de los que son en los idiomas en que originalmente se escribió la Biblia, es decir, el hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. En la época en que se escribe el Nuevo Testamento, la lengua franca, es decir, el idioma que habla el Imperio Romano, es el griego. Curiosamente es el griego y no el latín, porque aunque los romanos conquistaron al Imperio griego, culturalmente el Imperio griego conquistó a los romanos. Y desde la época de Alejandro el Grande, en una combinación de griego ático y griego jónico, él impuso una nueva lengua que quería fuese común a todos los pueblos del imperio, y precisamente quini o koine significa común, que es el dialecto que dominaba en el imperio en ese momento. Como el griego quini. Bien. Como los seguidores de Jesús y los seguidores de los seguidores, o sea, la segunda generación, los discípulos de los apóstoles, habían comenzado a llevar el querigma, o sea, la proclamación de que Jesús era el Mesías, que había muerto por los pecados de los hombres y había resucitado para establecer el reino de Dios, que es el amor entre los hombres. Empezaron a llevar este querigma, esta proclamación, a otros países y a otras naciones que no eran exclusivamente el judaísmo, porque efectivamente el cristianismo nace como una secta judía, es decir, es el grupo de judíos que ve en Jesús, el carpintero de Nazaret, al Mesías que los profetas y la ley habían prometido. Bien, entonces no se limitan a dar esta proclamación, esta buena noticia, eso quiere decir evangelio, buena noticia, a los judíos, sino empiezan a llevarlo
a judíos fuera de Palestina que hablan griego y también a no judíos que, aunque hablen distintos idiomas de los países donde viven, hablan griego también. Así que, ¿cómo se comienza a escribir el Nuevo Testamento? Bueno, el primer documento de esta sección de la Biblia que se escribe es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica, bueno, era una ciudad fundada y se le puso ese nombre en honor de la hermanastra de Alejandro el Grande, que se llamaba Tesalónica precisamente. Bueno, allí había una comunidad de creyentes que el apóstol Pablo había fundado en uno de sus viajes. Pero como en ese entonces no había medios de comunicación expeditos, o sea, no era fácil, porque no existía tomar un avión o un barco, no había carreteras, teléfonos, etcétera. Entonces, bueno, no era tan frecuente que él pudiera visitarlos. Así que cuando había problemas, parece que los apóstoles enviaban cartas. Y esto es lo que da origen al inicio del Nuevo Testamento. En Tesalónica, los creyentes, tanto los judíos que vivían allí como los no judíos, o sea, los gentiles, y ambos grupos eran creyentes, estaban preocupados por una cosa. Ellos esperaban el retorno de Cristo de manera inminente. Y cuando los primeros cristianos empezaron a morir, entonces se preocuparon. Dijeron, bueno, pues ya se murió mi abuelita o ya se murió mi mamá y resulta que Cristo no ha regresado. Y entonces ya no van a participar del reino de Dios y se ponían muy tristes, ¿no? Entonces en esta carta Pablo les escribe, miren, ustedes no se preocupen, aunque se muera alguien que ustedes quieren mucho, como las personas que no tienen esta esperanza, que no tienen esta fe. Porque si creemos en Jesús, creemos en el punto más importante, su resurrección. Y si Jesús resucitó, entonces de nosotros, los que hayamos muerto cuando Él regrese, resucitaremos. Y los que no hayamos muerto, pues así como estemos vivos, lo recibiremos también con el reino de Dios. Este es entonces el motivo del primer documento que va a formar el Nuevo Testamento. A este otro se le empiezan a añadir otras cartas a otras comunidades y luego otras cartas de otros apóstoles. Y para el año 60 más o menos se escribe el primer evangelio, que es el Evangelio de Marcos, que sin embargo ya tenía una larga tradición oral. Un evangelio no es una biografía, sino, como dije hace un momento, una proclamación. Se trata de explicar quién fue Jesús, de demostrar que Jesús fue el Mesías y que, siendo el Mesías, tenía que morir por la humanidad y tenía que resucitar al tercer día. O sea, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de un evangelio, de lo que podemos llamar el género evangelio. Y después de esta carta de Pablo a los tesalonicenses, viene el Evangelio de Marco en el año... Bueno, vienen otras cartas, pero luego en el 60 más o menos el primer evangelio, que es Marcos. Okay. Como una manera de fortalecer el conocimiento de Jesús para los nuevos conversos, para los recién bautizados que no lo habían conocido de cerca. ¿Quién lo escribe? ¿Marco? ¿Marcos realmente? La tradición, solamente la tradición dice que es Marcos. No sabemos a ciencia cierta quién haya escrito cada uno de los evangelios. Es solo la tradición la que nos ha guardado estos nombres. Algunos de los padres de la iglesia, me refiero a escritores del siglo II, como Papías, Ireneo y posteriormente Eusebio de Cesarea, nos confirman estas tradiciones, pero eso, bueno, es una cuestión que se resuelve en una ciencia bíblica que se llama la crítica literaria, y especialmente en el asunto de la paternidad literaria. Pero lo que sí sabemos es que es un documento del siglo I. Según algunos, más que un evangelio de Marcos, sería un evangelio de Pedro. ¿Cómo se sabe? ¿Por C14? ¿Perdón? ¿Se sabe por carbono 14 o cómo se sabe? Bueno, por carbono 14 se puede saber la antigüedad de algunos materiales orgánicos, pero siempre es necesario destruir un pedazo significativo de la cosa, y a veces eso no, casi acabaríamos con el papiro, ¿no? Pero hay otras maneras, o sea, en qué estrato se encontró, cuál es la paleografía que le corresponde, cuál es el material, quién lo cita, en qué otros autores contemporáneos. ¿No?
Claro, la historia es precisamente una labor de seguir pistas a la manera de un detective, ¿no? Cada documento es una pista. Y Francisco Ramírez, el Antiguo Testamento lo escribieron en hebreo y el Nuevo Testamento en latín. Quisiera saber si oí bien. Empecemos por la última. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, excepto unos capítulos, podría decir, si acaso no más de 12 capítulos en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego común, o griego quiní. Las traducciones latinas empiezan posteriormente, en el siglo II, y la traducción latina más importante es en el siglo IV de Eusebio Sofronio Jerónimo, la famosa Vulgata Latina. Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cómo se va definiendo el orden de los libros de la Biblia? Que curiosamente esa la platicamos está fuera del aire, ¿no? Porque Marcos es el primer escritor en el año 60 aproximadamente, pero arranca la Biblia con Mateo. Claro, no están los libros del Nuevo Testamento ni del Antiguo acomodados en orden cronológico. Los del Antiguo normalmente están acomodados en orden temático. Y los del Nuevo, miren, en orden temático primero también, pero aunque en algunos manuscritos antiguos Marcos aparece al principio, en otros manuscritos aparecen primero las epístolas de Pablo, lo que quiere decir que no había un orden fijo al principio, simplemente una colección de documentos. Lo importante no era el orden, pero más o menos es San Jerónimo, precisamente el traductor de la Vulgata Latina, quien ve en el Evangelio de Mateo un puente entre las escrituras hebreas y las escrituras griegas. ¿Por qué? Porque tenemos 4 evangelios. ¿Por qué 4? Que aunque tienen grandes coincidencias y aunque nos van enfocando a Jesús finalmente como el Mesías, como el que a través de quien se establece el reino de Dios, sin embargo cada uno de ellos también hace un énfasis particular. Mateo presenta a Jesús como un rey, como el rey de los judíos. Por eso Mateo comienza dando una genealogía de Abraham y David hasta Jesús, dividiendo la genealogía en 3 grupos de 14. Y 14 es, para empezar, el equivalente numérico del nombre de David en hebreo. Las letras que forman el nombre David en hebreo suman 14. Por eso es que Mateo hace una genealogía en grupos de 14. Posteriormente nos cuenta que llegan los magos del Oriente preguntando por dónde ha nacido el rey de los judíos, o sea, otra vez enfatizando al rey. Luego Jesús da un sermón de la montaña en donde se retoma toda la ley hebrea y se le da un enfoque para llevarla a su plenitud. No se elimina la ley, no se anula, pero sí se hace comprender que el amor es la razón de la existencia de la ley y es el verdadero cumplimiento de la ley. Por ejemplo, cuando dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que ofende a su hermano ya es digno de la gehenna. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si yo literalmente no he matado, no puedo ufanarme de no ser un asesino. Porque si yo odio a mi hermano, pues ganas de matarlo no me faltan. Claro. Entonces, lo que no he cumplido es el amor. Así, la plenitud de la ley no la tengo. Y entonces Jesús, con el sermón de la montaña, hace ese puente entre lo que podemos llamar el antiguo y el nuevo pacto. Finalmente hay una serie de parábolas acerca del reino, y en el relato de la ascensión Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces es el evangelio que habla de Jesús como el rey de los judíos, y para San Jerónimo era el puente entre el judaísmo y la conversión de los gentiles. Por eso queda entre el final del antiguo y abriendo el nuevo. Luego viene Marcos, que presenta a Jesús como un siervo, como un esclavo, como el siervo de Yahvé, y por eso no nos da genealogía, ni nos habla de su infancia. Simplemente nos presenta a un Jesús que trabaja y obra y hace milagros, y que dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Luego el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús hombre, así que él es el que nos cuenta más que ningún otro el contexto histórico, quién era el emperador romano, quién era el gobernante de Palestina, de Judea, de Galilea, en qué año más o menos, y toda la infancia de Jesús, y nos habla acerca de su madre María, etcétera. Y nos da una genealogía que hace subir hasta Adán, para ver que Jesús es hombre verdadero. Y luego el Evangelio de Juan, que nos presenta a Jesús
como el Hijo de Dios y por tanto como el Verbo, que desde el principio de la creación del universo ya estaba con Dios y ya era Dios, ¿no? Entonces cada evangelio tiene este enfoque. Luego vienen las cartas de Pablo. El siguiente bloque son las cartas de Pablo, que fíjense qué curioso, se acomodan por tamaño, nada más que por tamaño. La epístola más grande, que es Romanos, va primero, y de ahí a la más chiquita hasta terminar con la epístola de Filemón. Después una carta a los hebreos, que no sabemos quién fue su autor, y luego otras cartas que se llaman católicas o universales, de Pedro, de Juan, de Judas, y finalmente el libro profético, apocalíptico, que es precisamente el Apocalipsis de San Juan. Entonces esta es la manera en que se acomoda el Nuevo Testamento. Chihuahua, cómo se va el tiempo, no puede ser. ¿Ya se acabó? Se nos acabó el tiempo. Se acabó. Bueno, entonces nos queda pendiente platicar de la cantidad de pergaminos y papiros que hay del Nuevo Testamento, más o menos de qué fecha datan, cómo se encontraron, dónde se conservan, para que todos tengamos muy claro lo que dijimos al principio, que si hay un documento del cual existan testimonios antiguos, es de la Biblia. Todos nuestros queridos radioescuchas, hemos estado platicando de los papiros y pergaminos que tenemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, fundamentalmente del Nuevo Testamento, porque la pregunta básica y muy frecuente es ¿cómo sabemos si la Biblia ha llegado hasta nosotros sin cambios, si no ha sido tergiversado el mensaje de las Sagradas Escrituras? Y bueno, habíamos explicado que un punto decisivo en la historia del libro y por tanto en la historia del texto bíblico, porque la Biblia y su historia son paralelas a la historia del libro, es la invención de la imprenta con Johannes Gutenberg, por allá en 1452, precisamente con la impresión de la Biblia de Gutenberg, que es una impresión de la Vulgata Latina de 42 líneas en la ciudad de Maguncia. Pero antes de la invención de la imprenta, tenemos que todos los libros son manuscritos. ¿Y por qué sacamos esto a colación? Porque ningún libro anterior a la imprenta es igual a otro, por una razón muy sencilla. Cada copista va a tener sus propios errores, sus propias equivocaciones voluntarias o involuntarias. Lo mismo que nos sucedía a nosotros cuando en la escuela el maestro o la maestra nos dejaba una copia de tarea y al otro día llegábamos y resulta que nos habíamos saltado un renglón, o que habíamos repetido el renglón, que nos habíamos saltado una palabra, que habíamos cambiado unas letras. Entonces son errores voluntarios a veces, porque se trata de dar una explicación, de hacer más asequible el texto, de clarificar algún punto oscuro, a veces cambios involuntarios, precisamente por errores de la vista, o a veces por errores del oído, porque, por ejemplo, en un scriptorium se sentaban 5, 6, 10 amanuenses, alguien en voz alta leía el texto bíblico y los demás escribían lo que escuchaban, y muchas veces las palabras pueden escucharse de una manera y escribirse de otra. Por ejemplo, en el griego kiní, que es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, tenemos un fenómeno que se llama el itacismo, que los diferentes tipos de E y algunos diptongos de AI y de OI se convierten en I. O sea que tenemos como 6 tipos de I en el griego kiní o griego común. Eso daría muchos errores de ortografía, ¿no? Bueno, entonces esto es muy interesante para la reconstrucción del texto bíblico. Si estamos hablando, por ejemplo, de que tenemos alrededor de 10,000 manuscritos de la Biblia anteriores a la invención de la imprenta, especialmente los que van desde el siglo III antes de Cristo, los encontrados en las cuevas del Qumran, alrededor de la zona del Mar Muerto, en el desierto de Judea. A ver, 10,000 manuscritos. Alrededor de 10,000 manuscritos. ¿Esto incluye papiro y pergamino? Esto incluye papiro y pergamino, incluso planchas de cobre, tablillas de barro, ¿no? Entonces, estamos hablando de estos, de los más antiguos, siglo III antes de Cristo, hallados en el desierto de Judea, en 1947. Hasta los manuscritos minúsculos medievales del siglo XV, hasta la invención de la imprenta. De estos más o menos 10,000, más o menos la mitad, o sea 5,000, son de texto griego, o sea del Nuevo Testamento. Y son de los que más o menos yo quiero hablarles algo el día de hoy.
porque, miren, ya sea en papiro o ya sea en pergamino, las hojas, decíamos la vez pasada, se cosían una después de la otra y nos daban unas tiras de alrededor de 10 o hasta 12 metros. 12 metros de texto, ¿sí? Enrollados al extremo en unos bastones. Claro, es algo que de alguna manera resultaba un tanto cuanto incómodo, porque el escritor o el lector tenía que estar desenrollando, enrollando y buscando el pedazo que quería leer. Esto se escribía en columnas, ¿sí? Más o menos columnas de 5 a 8 centímetros de ancho. En el caso del griego dijimos que eran puras letras mayúsculas que se llamaban de tipo uncial, pues viene de uña, del tamaño de una pulgada, y que no había separación en las palabras, sino que todas se escribían de corrido. Ahora bien, si en estos 5.000 manuscritos tenemos una serie de variantes, tanto en los papiros como en los pergaminos, o sea, pergamino ya estamos hablando de que se escribe sobre piel de animal, es importante preguntarnos qué tipo de cambios existen en estos manuscritos y cómo es que se fueron encontrando estos manuscritos. Decíamos que, por tanto, la Biblia es un patrimonio de la humanidad, porque los manuscritos se han encontrado en diferentes épocas y en diferentes lugares por diferentes personas. Y hoy se encuentran en bibliotecas y museos más importantes del mundo. Y estábamos platicando, por ejemplo, de la experiencia, y casi suena a una historia novelada, de Constantino Tischendorf, que fue un joven catedrático de la Universidad de Leipzig, que se fue a hacer un viaje al Medio Oriente precisamente en busca de manuscritos bíblicos. En las faldas del monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, vio una canasta de desechos, de papeles descartados. Decíamos que cuando él empezó a analizar estas hojas de pergamino, se dio cuenta que era una traducción del Antiguo Testamento al griego. De esa canasta él rescató 43 páginas. Un monje le informó que 2 canastas llenas de esas hojas ya habían sido usadas para encender el fuego en el monasterio, ¿verdad? Que eso también lo habíamos comentado. Bueno, precisamente esas hojas que él encontró primero las podemos ver hasta la fecha en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, en Alemania. Pero en 1859 Tischendorf regresó al monasterio bajo los auspicios del zar de Rusia, porque es un monasterio ortodoxo. Bueno, ahí él llevó una copia de una edición de la traducción Septuaginta que regaló al mayordomo del monasterio. Quizás aquí vale la pena un paréntesis. ¿Qué es la traducción Septuaginta? Hijo, con esto de los paréntesis a veces nos vamos y no avanzamos. Pero bueno, no importa no avanzar. Ajá. No importa, créemelo, te lo juro. Aquí la cuestión es profundizar. Claro que sí. Todo mundo avanza, nadie profundiza. La palabra Septuaginta viene de la raíz 70, del número 70. Y esto en razón de que es la primera traducción, la primera gran traducción en la historia de todos los libros. O sea, nunca se había hecho una traducción tan vasta de un idioma a otro, hablando de lo escrito, ¿no? Ahora, ¿qué fue esa traducción? Fue una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego para la Biblioteca de Alejandría, hecha en la época del rey Ptolomeo Filadelfo II. Cuando Alejandro el Grande murió, su reino se dividió entre sus generales y la familia de los Ptolomeos gobernó Egipto. Para ese entonces, la ciudad de Alejandría era la ciudad más culta de la época, era la que había ocupado el lugar de Atenas, ¿no? Y allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fue la famosísima Biblioteca de Alejandría, que debe haber tenido alrededor de 300,000 libros. Fíjense, estamos hablando de la época en que son manuscritos y son rollos. 300,000 libros. Claro que cuando Marco Antonio conquistó Pérgamo y se trajo los libros para Alejandría, estaba enamorado de Cleopatra y le regaló la biblioteca de Pérgamo. Ahí subió a 500 o 600,000 libros.
la famosa Biblioteca de Alejandría. Pero pues en el siglo II antes de Cristo, en esa biblioteca no podía faltar la literatura hebrea. Entonces dice que el bibliotecario mandó traer 6 escribas, 6 rabinos por cada una de las 12 tribus. 6 por 12 nos da 72. 72 rabinos vienen a la isla de Faros, frente al puerto de Alejandría, y se dedican a traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa es la famosa versión Septuaginta. Ahora, como es una versión en griego, y desde ese tiempo de Alejandro el Grande hasta la época de Cristo, el griego es el idioma de todo el mundo, la lengua franca, entonces el Nuevo Testamento también se va a escribir en griego, y por eso es importantísimo que Tischendorf se haya encontrado un manuscrito del siglo IV del Antiguo Testamento griego en el monasterio de Santa Catalina. Cuando él le regala esta edición de la Septuaginta al mayordomo del monasterio, entonces él le dice, oye, pues yo también tengo una copia de la Septuaginta, y saca de un armario de su celda un manuscrito que más o menos son 43 hojas también cortadas. Tischendorf las empieza a analizar, sintiendo que se saca la lotería, pero dominando su emoción para que no se den cuenta que es un tesoro muy grande lo que está allí. Pide permiso para examinar el manuscrito toda la noche, y se da cuenta que es la mayor parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento completo en excelente condición. Además, 2 libros más que no estaban en el Nuevo Testamento, uno que se llama La Epístola de Bernabé, que solo conocíamos hasta entonces en latín, y otro libro que se llama El Pastor de Hermas, del que solo sabíamos el título. Resulta que en este manuscrito estaba todo eso, ¿no? Repito, es un manuscrito de por ahí del año 350 después de Cristo. O sea, él estaba analizando un manuscrito con más de 1500 años de antigüedad. ¿Se conoce quién es el autor? Sabemos quién haya sido el copista, ¿no? O sea, no sería un autor, sería un copista. Un copista, sí. Okay. Ahora, Tischendorf trata de comprar el manuscrito, pero no se lo venden, ¿no? Perdón que interrumpa. Lo que pasa es que entonces, a ver, copista de copia, de copiar. Claro, porque, los autores de la Biblia son, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Moisés. Ya. ¿No? Sí, y entonces, cuando encontramos un manuscrito, estamos encontrando el trabajo de un copista, sí, no necesariamente el trabajo de un autor. Exacto, ¿no? ¿Sí? Bueno, total que como no se lo quieren vender, Tischendorf se trae un grupo de asistentes que transcriben 110,000 líneas de texto de todo el manuscrito. Y luego él les dice, oigan, bueno, ustedes quieren quedar bien con el zar de Rusia, ¿por qué no le regalan el manuscrito? Él es el protector de la Iglesia Ortodoxa griega. Y entonces, total que le regalan el manuscrito al zar de Rusia, y se guardó pues en Leningrado. Después de la Revolución Rusa, la Unión Soviética vendió el manuscrito al Museo Británico, al Museo Real de Londres, en $500,000. En ese entonces era el libro más caro de la historia. Y hasta la fecha, este libro, llamado el Códice Sinaítico, por haberse encontrado allí, permanece en el Museo Real de Londres, ¿no? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Es simplemente una de las anécdotas de cómo se encontraron uno de los manuscritos más importantes de la Biblia. Esto se encuentra en el siglo XIX, entonces quiere decir que, aunque nosotros tengamos Biblias editadas en el siglo XVI, podemos compararlas después con manuscritos encontrados después, pero más antiguos, ¿no? Y entonces podemos ver si efectivamente hay cambios o no hay cambios en la Biblia. Estos manuscritos que se encontraron después, en el siglo XIX, ¿qué contienen? ¿Qué es de lo que leemos en la Biblia? ¿Qué es? Lo que les comentaba ahorita, por ejemplo, el Códice Sinaítico contenía prácticamente la mayor parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, más la Epístola de Bernabé y un libro que se llama El Pastor de Hermas. Órale.